revisar con corte a hoy 30 de diciembre del 2021 qué está pasando con la pandemia, en qué vamos con la pandemia, un resumen del estado del arte y de las noticias más importantes de estas últimas semanas. Vamos a hablar obviamente del mundo, de Colombia, de nuestro Quindío. Y lo primero, pues decirles que estamos completando en el mundo más de 286 millones de personas infectadas, con más de 5.427.000 muertos. En los últimos 28 días estamos teniendo más de 21 millones de personas infectadas y más de 195.905 muertes. Definitivamente el primer lugar lo sigue ocupando Estados Unidos con más de 54 millones de infectados y más de 824. Y el detrás está subiendo impresionantemente el Reino Unido, que es casi que el centro actual de la pandemia en este momento, con más de 12.818.000 y en los últimos 28 días más de 2.296.000 personas, con un acumulado de muertes de 148.000. De cerca está Francia, Alemania y muchos países europeos lo siguen muy de cerca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué vimos en los últimos días? En Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Austria y todos los países, se puede decir europeos, empezaron a duplicar en las últimas semanas el número de casos. Estados Unidos, en Europa, ya los casos, algunos superan incluso 200.000 casos diarios, están superando el récord incluso que tenían en el pico de la tercera ola, o sea, está mucho más intenso o más intenso que en esa tercera ola. En Estados Unidos ya tuvimos una cifra de más de 459.000 personas infectadas. Afortunadamente no hay una correlación directa entre el número de casos y el número de muertes. Digamos que el número de muertes se mantiene de pronto más abajo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces Estados Unidos, Canadá y en Sudamérica no somos la excepción. Los únicos países que no están duplicando, no están aumentando los casos son Chile y Brasil. De resto, todos los países suramericanos estamos aumentando el número de casos. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia entonces acumula más de 5.147.000 personas y con una cifra de más de 129.901 muertes. ¿Qué pasa con la cifra del día reportada en el día de hoy? 8.436 casos y 35 muertes. ¿Qué pasó las últimas semanas? Hace una semana veníamos con un promedio de 2.000 casos diarios y de un momento a otro, hace 3 días, subimos a 4.000, ayer tuvimos 6.000 y hoy ya tenemos 8.000, o sea, es exponencial. No ocurre lo mismo con las muertes. Yo creo que el promedio de muertes, por ahí tuvimos un día de 53, pero vuelve y baja y se mantiene alrededor de 35, 40 muertes. El promedio de las últimas semanas, entonces tenemos alrededor de 3.697 contagios y es el 12% del pico, que es la media más alta reportada desde el 27 de junio, o sea, hace 6 meses no teníamos una media de esas en Colombia. ¿Cuál puede ser la explicación de lo que está ocurriendo en el mundo, en países incluso con vacunación aceptable? Entonces, la explicación que dan en este momento es, se están juntando varias cosas. Lo primero, obviamente el relajamiento de las medidas de bioseguridad, se ha disminuido el uso de tapabocas, se ha disminuido las medidas de distanciamiento, ha aumentado las aglomeraciones. Ahora viene diciembre, esto lo vamos a ver reflejado en enero y finales de enero y febrero, como se venía presupuestado. ¿Qué pasa también además de eso? La vacunación en muchos casos está cayendo, o sea, una segunda dosis, mucha gente ya ha pasado y empieza a caer, digamos, la inmunidad. De hecho, ya se está hablando, ya se está haciendo el refuerzo de la tercera, casi aceptado por la mayoría de los países. En Colombia estamos haciendo el refuerzo, pero vamos a un ritmo lento. Incluso ya hay países como Brasil, como Israel, Estados Unidos, que están hablando de cuarta dosis, es decir, ya la gente se tiene que vacunar, algunos en 4 meses y los otros en los 6 meses, que era un presupuesto que también se venía proyectando, que seguramente vamos a llegar
a tener que vacunar cada 6 meses o cada año, y sobre todo la población de mucho más riesgo. Y sumámosle a eso que hace un mes, finalizando noviembre, tuvimos la variante Omicron, una variante que tiene varias mutaciones en la proteína S, de 30 mutaciones, y en la otra proteína de base tiene 10 mutaciones. ¿Y qué parece? ¿Y qué pasó con esa variante? Es muy parecida al sarampión y al polio, es decir, una persona infecta 12 y más personas, mientras que una delta infectaba 5 hasta 8 personas, y una variante mu y una variante gamma, las otras variantes, una infecta 2. Entonces, si sumamos eso, vacunación cayendo, personas susceptibles, porque es que en muchos países el ritmo de vacunación es bueno, pero aún hay 20-30% de la población no vacunada. Más estamos viendo que el Omicron, que la variante Omicron está superando la inmunidad. Afortunadamente, no, hasta ahora no se ha demostrado que sea más virulenta, más letal, pero sí, obviamente, da un número mayor, y es lo que está explicando en el mundo lo que está pasando. ¿Qué pasa con vacunación? Entonces, lo primero, llevamos que el 58% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, que se han administrado más de 9.100 millones de dosis en todo el mundo, y ahora se administran 31.26 millones cada día. Pero hay una cosa muy triste, hay una cosa desigual, y es que solo el 8.4% de las personas en países con bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. Verdigracia África, ¿sí? Y algunos países desafortunadamente asiáticos, centroamericanos, que tienen una muy baja vacunación. Este es el panorama en el mundo. Mire la tristeza de los africanos, solo de pronto Sudáfrica, y el resto se mantienen con una vacunación intermedia. Por cada 100 personas estamos acá. Nosotros, por ejemplo, Colombia, estamos más o menos acá, entre 120 y 140 por cada 100 personas aplicamos vacunas. Está muy bien lo que es Chile, lo que es Emiratos Árabes Unidos, el mismo Reino Unido, definitivamente China va muy bien, Australia, pero digamos el mundo es muy desigual. Este es el panorama de Colombia. Colombia ha vacunado el 55% con 2 dosis de la población, y con una dosis llegamos al 74%, y si nos comparamos con Chile, mire, Chile tiene el 86 y el 94%, Ecuador tiene el 70%, Ecuador nos está superando a nosotros, y Brasil también nos supera. Perú nos está superando en dosis completa, pero definitivamente están mal Bolivia, Venezuela, y afortunadamente no hay pico por ahora en países como Uruguay, Paraguay. Este es Colombia comparado ya con otros países muy fuertes, sobre todo la China, mire, 84% versus 55%, Italia 74%, Francia 73%, el Reino Unido 69%, Alemania el 70% de la población, Estados Unidos el 61%, está muy cerca, y estamos mejor que Rusia en este caso. Y este es el dosis diaria por cada 100 personas. Esta es la media para que tengamos una idea. De pronto superamos a Estados Unidos, que está a 0.13 por cada 100 personas. Nosotros estamos colocando 0.3 diario por cada 100 personas. Rusia está muy pegado a nosotros, el Reino Unido y todos estos países superan obviamente, y China supera ampliamente a Colombia. Este es el total de dosis colocada. Colombia ha colocado casi 64 millones de dosis, y la China ha puesto más de 2.800 millones, Estados Unidos ha puesto más de 506 millones, Alemania, Rusia, estos países son muy parecidos, y de pronto está por debajo Italia en el número de dosis aplicada. Este es el comparativo en la población que ha sido vacunada al menos con una dosis. Colombia está en el 74, pero Colombia está muy parecido a la mayoría de los países europeos, por lo menos con una dosis. Con una dosis estamos muy parecidos, y incluso un poco mejor con respecto a Estados Unidos en una dosis. Ellos nos superan en aplicación de 2 dosis. Este es el porcentaje de población con dosis, mire, con una dosis, 38 millones de personas. Y está el panorama de Armenia, del Quindío. Entonces, si sumamos segundas dosis, casi 290.000, con 58.000,
decimos que no, tenemos con dosis total el Quindío más de 300, casi 350.000 personas. Recuerde que el Quindío la meta es un mínimo 420.000, pero deberíamos vacunar casi el total, que son más de 510.000 personas. Y en Armenia estamos casi en 250.000 aplicación de dosis, y la meta en Armenia son mínimo 240.000. Digamos que en efectividad seguimos siendo muy eficientes, alrededor del 96%, es decir, de cada 100 vacunas que llegan colocamos 96, y en eso está muy bien Armenia. Algunas noticias de último. ¿Qué pasa con Omicron, la variante que se está imponiendo? Ya van 116 países, Colombia ya lo tiene, ya hay 3 regiones donde llegó a Cartagena y a Santa Marta, 2 turistas, 1 colombiano, 2 estadounidenses, 1 venía de España, 1 hizo escala en Bogotá, pero ya podemos decir que prácticamente la variante Omicron está en más de 116 países, y seguramente ya en un mes ya será la variante predominante. ¿Qué pasa con síntomas de Omicron? Son distintos a los conocidos. Mire, Omicron, según sobre todo el estudio SOE COVID del Imperial College de Londres, ellos son muy juiciosos y están haciendo seguimiento a muchos pacientes. Ellos tienen Omicron predominante ya, y lo que se dice es que es parecido a una gripita. Los síntomas de problemas de olfacción y gusto son menos, y los síntomas severos son menos, es decir, el número de pacientes que da leve, incluso asintomático, es mucho mayor. Eso es lo que podemos decir hasta ahora de Omicron. Entonces ya saben, mucho más contagiosa, menos mortal hasta ahora, y afortunadamente el Omicron supera obviamente la vacunación, ya lo dijimos, supera la vacunación, o sea, a las personas vacunadas les puede dar, pero la severidad es mucho menor. Una noticia de último momento, pues hace más de una semana ya tenemos cápsula de tratamiento oral para la COVID, sobre todo el paciente con síntomas leves en los primeros 5 días, para evitar la progresión, y sobre todo en población que tiene riesgo de complicación, inmunosuprimidos, añosos, pacientes renales, pacientes obesos. Y entonces está la píldora de Pfizer y la píldora de Merck. Una píldora oral que se dan 4 cápsulas cada 12 horas, 5 días. Los primeros días inmediatamente empiezan los síntomas, pero yo creo que se va a demorar para que esta píldora ingrese. Por lo menos la FDA ya la aprobó, la última que aprobó fue Pfizer, y esperar que esos laboratorios produzcan una buena cantidad. Lo que ocurrió con la influenza y el Tamiflu, ¿cierto? Este es el Monuravir, es un antirreoviral, algunos lo combinan incluso con Ritonavir, es el tratamiento oral de la COVID. Ya tenemos tratamiento oral de la COVID. Esa es la situación hasta ahora de COVID. Y lo otro, cuando hablamos del COVID largo o el síndrome post-COVID, recuerde que una población importante, alrededor del 10% de la población después de 4 meses queda con síntomas, y hay mucha hipótesis sobre qué puede estar pasando con esos síntomas, por qué ocurren, si es un síndrome de autoinmunidad, si es por la respuesta del individuo, pero una de las explicaciones que dan es que de pronto la COVID queda en el cuerpo, y resulta que estos científicos en Estados Unidos encontraron que la COVID es capaz de quedarse en las células meses después, y esa puede ser una de las explicaciones del famoso COVID largo. Afortunadamente el porcentaje de pacientes es relativamente menor. Bueno, comunidad quindiana, les deseo terminar esta Navidad, mañana celebrar como deben celebrar, con mucho juicio, en familia, y que ojalá tengamos un 2022 pues mucho mejor de lo que ha sido el 2021, y no esta tragedia del COVID cada día disminuya y tengamos un poquito de respiro. Algunos científicos dicen que esto se acaba en el 2024. Esperemos a ver cuál es la variante que sigue, y ojalá definitivamente no solo sea menos letal, sino menos virulenta. Muchas bendiciones a todos.